Bueno, vamos a hablar de cómo graficar estas funciones, funciones de dos variables independientes y funciones que se pueden graficar en espacio tridimensional. Entonces, supongamos f, que es una función de dos variables, x e y, dos variables, asumimos que esto llamamos a dos variables independientes, ¿sí? Con dominio en D. Entonces, su gráfica S es el conjunto de todos los puntos x y z del espacio que cumplen con la función, o sea, que cumplen que z igual f de xy. Si uno tiene xy, que son las componentes o las variables independientes que componen el dominio de la función d, y z es la imagen de la función que es en la recta real, es un número real. Entonces, lo que estamos diciendo en esta definición es lo siguiente: uno tiene el dominio de la función, lo que veníamos estudiando en los ejemplos del video anterior. Esta parte amarilla es el dominio de la función, que está en x y 0, ¿sí? O sea, está en el plano xy, z vale 0. Entonces, el dominio de la función son este conjunto de valores de x, y, que si uno le aplica la función f, lo que obtiene son valores de z. Entonces, la gráfica de una función de dos variables independientes se da en el espacio tridimensional y está representada por una superficie en dicho espacio. Entonces, la superficie S estará dada por el conjunto de valores de x y z, que son puntos en el espacio, porque pertenecen a R3, tales que z igual f de xy, ¿sí? Con xy pertenecientes al dominio de la función. Fíjense que la función esta es una proyección tridimensional de este dominio que está en el espacio bidimensional. Bien, entonces, ¿cómo graficamos estas funciones? Vamos a ver un ejemplo. Grafique esta función f de xy igual 6 menos 3x menos 2y. Esto quizás es un repaso de lo que uno ha visto en geometría analítica, en el curso de álgebra y geometría analítica. Entonces, esta función que nosotros tenemos de dos variables independientes, uno la puede expresar como z igual 6 menos 3x menos 2y, o sea, esto es un plano graficado en tres dimensiones. Bien, ¿cómo graficábamos un plano? Bueno, tanto en este caso, que es un plano, como en el de cualquier otra función tridimensional, algo que siempre es muy útil y que es lo primero que uno hace es ver cuáles son las intersecciones con los planos y con los ejes coordenados. Entonces, si yo quisiera ver dónde intersecta esta función al plano xy, si dónde corta el plano horizontal, yo lo que tendría que plantear es que z igual 0, o sea, z igual 0, si yo digo que la coordenada z igual 0, lo que quiere decir es que estamos en el plano horizontal, o sea, en el plano xy. Entonces, si acá en esta ecuación que yo tengo acá, que me da la superficie del plano que estamos por graficar, yo pongo z igual 0, lo que voy a tener es una recta. Lo que viene es una recta, 3x más 2y igual 6, uno la puede despejar o no, o dejarla así. Esta recta será la intersección del plano que yo estoy queriendo graficar y el plano xy, o sea, es una recta que está en el plano xy, ¿sí? Tiene solamente componentes x e y. Entonces yo podría trazar esta recta, que es una recta que va una cosa así, por acá, digamos más o menos a un ángulo, ¿cierto? Digamos 45 grados, no sé, será más o menos por ahí, en el plano xy, o podría directamente decir qué pasa esta recta donde corta los ejes x e y. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, seteo las coordenadas x a 0 e y a 0. Entonces, por ejemplo, si yo digo que x vale 0 en esta ecuación, lo que estoy diciendo, en un momento ya dije que z vale 0, ya estaba en el plano xy, y si yo digo que x vale 0, lo que voy a decir es, bueno, ¿dónde esta recta me va a cortar el eje y? ¿Sí? Entonces, si digo que x vale 0, lo que obtengo es que 2y igual 6, o sea que y igual 3, o sea, esa recta va a cortar en 3 al eje y, o sea, en el punto 0, 3, 0. Si yo agarro esta misma recta que estaba en el plano xy, según dijimos recién, y digo, bueno, ¿dónde va a cortar esa recta el eje x? Lo que tendré que hacer es decir, bueno, agarrar la coordenada y decir que la coordenada y vale 0, o sea, venirme hasta acá, y entonces lo que me quede de x, si y igual 0, lo que me quede de x es donde será el corte de esta recta en el eje x. ¿Sí? Entonces, si y vale 0, x igual 2, entonces esa recta cortará en el punto 2, 0, 0. Bien, entonces ese plano va a cortar, o sea, el plano que nosotros estábamos graficando va a pasar por estos dos puntos, claramente. Entonces,
De alguna manera uno puede decir, bueno, ese plano estará más o menos inclinado, pero va a cortar el plano XY, lo va a cortar pasando por estos dos puntos, lo va a cortar en esa recta que nosotros habíamos sacado. Y entonces, para ver dónde corta el eje Z, lo que nosotros decimos es que, bueno, ¿qué pasa cuando X es 0 e Y igual 0 simultáneamente? Las dos cosas a la vez. Entonces, vamos con esta coordenada, nos vamos hasta allá, y con esta coordenada nos vamos hasta allá, y lo que nos quedará en esta ecuación, lo que nos quedará es el valor de Z, donde el plano que nosotros estamos queriendo graficar corta el eje Z. Entonces, si X igual Y igual 0, lo que nosotros tenemos es en esta ecuación que Z igual 6, o sea que el punto 0, 0, 6 está contenido en el plano, y al tener 3 puntos en el espacio, yo no tengo ninguna dificultad para trazar un plano, como hemos visto en los cursos de álgebra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, identificamos esta función, dijimos, esta función tiene esta gráfica, o esta ley digamos, de relación entre los valores de X y Z. Entonces dijimos, bueno, si Z igual 0 tendremos la intersección de esta superficie en el plano XY, eso es lo que obtuvimos acá. Yo podría haber trazado esta recta y me iba a dar la recta que pasa entre este punto y este punto, ¿sí? O directamente digo, bueno, esa recta, ¿dónde corta los ejes X e Y? Bueno, donde X vale 0, corta el eje Y, ¿sí? Y donde Y vale 0, corta el eje X, así saqué estos dos puntos. Y luego dije, bueno, cuando X e Y son 0 simultáneamente, lo que nos va a quedar en la ecuación del plano es el valor de Z donde esta curva, esta superficie, perdón, corta el eje Z. Entonces, eso es algo que es muy común utilizarlo, decir, bueno, dónde cortamos los planos coordenados o los ejes coordenados, a la hora de graficar cualquier superficie. Poner en 0 una de las variables y identificar qué es lo que está pasando y ir trazando el gráfico tridimensional de esa manera. Bien, otro ejemplo. Halle el dominio, la imagen y grafique esta función f de xy igual raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, entonces el dominio será, bueno, todos los valores de x, y que cumplan que esto sea mayor o igual que 0, ¿sí? Que no se haga negativo la parte de la raíz. Entonces 9 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. Eso nos va a dar nuestro dominio. Entonces uno puede pasar esto que está restando y dice x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Entonces, como teníamos que esto es una función de dos variables independientes, entonces su gráfica es una superficie en el espacio tridimensional, el dominio será una parte del plano bidimensional, una parte del plano. Aquí sí se están peleando los gatos afuera. Bueno, en fin. Una parte del plano XY. Esa parte del plano XY es justamente esto que está acá, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Si uno piensa en x cuadrado más y cuadrado igual 9, es un círculo de radio 3. Menor o igual que 9 son todos los puntos que están dentro de ese círculo, incluido el contorno, porque tenemos menor o igual, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual 9 está incluido en el dominio. Entonces, el dominio es este que está acá, x y tales que, o se pertenecen a r cuadrado, tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9 es un círculo de radio 3 con el contorno incluido. En lo que respecta a la imagen, bueno, para sacar la imagen de una función, uno lo que tiene que ver es entre qué valores va a quedar acotada esta función. Es decir, dados todos los x, y que yo puedo poner acá adentro, ¿sí? ¿Cuáles son el máximo valor y el mínimo valor que yo voy a obtener de la función? Entonces, la imagen, al estar dada en R, ¿sí? O sea, en los números reales, va a ser un intervalo. Bien, entonces uno puede observar lo siguiente, ¿sí? Que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser menor o igual que 9. ¿Por qué? Porque x cuadrado e y cuadrado son valores positivos, ¿sí? Entonces, yo a 9 le estoy restando dos valores porque son positivos. Pero ¿qué pasa? Yo no le puedo restar algo mayor que 9 porque esto se me hace negativo, ¿sí? Y entonces si se me hace negativo estoy fuera del dominio de la función. Entonces, x cuadrado e y cuadrado, esto que está acá, tiene que ser, bueno, a lo sumo 9. Entonces es menor o igual que 9. Entonces, 9 será el máximo valor que puedo tomar, porque yo le estoy restando dos valores positivos. Entonces esto
tiene que ser menor o igual que 9. Y a la vez, lo que decíamos recién, o sea, si nosotros le ponemos la raíz, acá nos va a quedar un 3, ¿sí? Ponemos una raíz acá y otra raíz acá, ¿sí? Aplicamos la misma operación matemática a ambos lados de este signo menor o igual. Lo que va a pasar es que este 9 se me va a convertir en 3 por aplicarle la raíz. ¿Y qué pasa? Esta raíz, ¿sí?, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Nunca la raíz no me va a dar valores negativos. Entonces, esta es nuestra función, raíz de 9 menos x cuadrado y cuadrado. Yo la hice aparecer aplicando raíces de ambos lados. Hice una observación a partir de algo que me di cuenta. Y entonces, acá me apareció la función y me quedo que la función tiene que estar entre 0 y 3 incluido, o sea, intervalo cerrado. Entonces, en definitiva, nuestro dominio es el intervalo cerrado 0 y 3, o sea, todos los z pertenecientes a R, tal que z está entre 0 y 3, incluidos los extremos. Bien, la gráfica de la función, bueno, uno puede hacer lo que decíamos recién, entonces es decir, fijar valores, por ejemplo, fijar x igual 0, o fijar z igual 0 al principio, es decir, cómo cortamos el plano xy, luego fijarnos cómo cortamos los otros dos planos, o bien cualquier otra estrategia que a uno le resulte cómoda. Por ejemplo, a mí me resulta cómodo pensar que esto es parecido a una esfera. Entonces yo digo, bueno, esta raíz la paso como un cuadrado, entonces esto es una esfera. Uno puede expresar de esta manera: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 9, siempre teniendo en cuenta que z no puede tomar valores negativos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra función y esta raíz nunca me va a dar un valor negativo, entonces yo lo paso como cuadrado, ¿sí? Pero tengo que estar pendiente, tengo que saber que z tiene que ser mayor o igual que 0. Si uno se olvida de esto, se olvida de que esto tenía una raíz acá, en esta igualdad o en esta igualdad no hay ningún problema que z tome valores negativos. ¿Por qué? Porque yo lo leo al cuadrado, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Nuestra función era esta, con una raíz, entonces z nunca nos va a dar un número negativo, entonces no está permitido que z sea negativo. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, yo digo, bueno, pero no me importa, o sea, yo esto lo paso como cuadrado y esto es una esfera. Si la parte negativa de los z será la parte de abajo de la esfera, entonces solamente me queda la parte superior de la esfera, ¿sí? Entonces, la gráfica es la semiesfera de radio 3, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 9, o sea, 3 al cuadrado. Bien, también una vez que yo hice esto, o que yo tengo esto que está acá, y si no me doy cuenta que esto no es una esfera, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si z igual a 0? ¿Sí? Entonces estoy en el plano xy, y lo que tendré es x cuadrado más y cuadrado igual 9, o sea, un círculo de radio 3. Entonces el corte en el plano xy será este círculo que está acá abajo, un círculo de radio 3. Lo mismo sucederá si yo digo, bueno, ¿cuál será el corte en otro plano? Por ejemplo, digo que x igual 0, entonces me queda y cuadrado más z cuadrado igual 9. Entonces, si x igual 0, lo que estoy es en el plano iz, y entonces y cuadrado más z cuadrado también es un círculo. Pero como z no puede ser negativo, me queda un semicírculo en la mitad de arriba. Entonces, ese será nuestro corte. Entonces, a partir de armar esos cortes, yo puedo darme cuenta que la gráfica es una esfera si no me doy cuenta de entrada a partir de esto.